A la siguiente, es un gusto presentar a Chris Tyler. Chris Tyler tiene una particularidad, actualmente es el director de Investigación y Políticas en el Departamento de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Políticas Públicas de la University College London, pero además fue el jefe de la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología del Parlamento Británico, la Post. Así que yo creo que es uno de los, si no el experto más importante en servicio de asesoramiento científico parlamentario. Así que, Chris, es un placer escucharte. Adelante, por favor. Muchas gracias, Juan de Dios. Es un gran placer estar con ustedes aquí hoy. Es un tema tan importante y estoy encantado que el Congreso argentino haya tomado este tema del futuro, específicamente en el contexto legislativo. Así que seriamente es un paso maravilloso. Como ustedes saben, el futuro es común en la industria, también en los gobiernos, pero quizás no es tan común en el área legislativa. Así que voy a presentar solo 3 cosas que creo que son importantes para tener en cuenta en la parte más práctica de trabajar sobre el futuro en la legislatura. Hay 2 tipos de futuro en el contexto legislativo. El primero es que el futuro legislativo es importante mirar hacia adelante en un calendario del Congreso para incluir algunos temas de ciencia, tecnología y que aparecerán a lo largo del camino. Y por supuesto, lo segundo es lo que estamos más involucrados es cómo nos van a afectar esos temas y cómo se relacionan al gobierno y a la legislación. Y la habilidad de las personas que trabajan en la legislatura en este sentido es comprender cómo las nuevas ideas y las nuevas realidades se socializan. Todos subestimamos los cambios a largo plazo y sobreestimamos los de corto plazo. Y particularmente los políticos que siempre están pensando en las elecciones venideras y con esto vamos a socializar las nuevas ideas y las nuevas realidades en este pensamiento. Y una de las maneras más comunes es hacer un asesoramiento de opciones que aparece en estas comisiones sobre planeamiento futuro, pero también aparece en otros contextos del trabajo parlamentario y esencialmente se miran algunas opciones que cambian al futuro y evalúan cuáles son los pros y los contras y los desafíos de esas opciones. Y esta actividad requiere de su propia regla institucional. Una oficina o una comisión requiere de habilidades específicas y de un acuerdo específico. Una de las claves que van a tener que hacer al decidir cómo organizarlo es cómo se va a relacionar con otras comisiones, con los servicios actuales de investigación. El segundo ítem que es importante en un contexto legislativo son las opciones legislativas. Hablamos ya de Tapia, que es el experto en cuanto a lo que yo sé sobre estas comisiones, y mencionó algunas en Latinoamérica y algunas en Europa. Y para que estos comités internos políticos, para que trabajen, tiene que haber una cultura a lo largo de las distintas comisiones para que sea efectiva. Y eso tiene que estar diseñado en forma explícita desde el principio. Una de las ventajas de hacerlo desde una comisión es que pueden hacer el asesoramiento a la misma vez que las recomendaciones a los legisladores y hacer las recomendaciones a todos los partidos políticos. Eso es lo más valioso, pero no es la única manera en la que se puede trabajar con la Comisión de Futuro. Por ejemplo, en el Reino Unido, nosotros hacemos nuestro trabajo de previsión a través de la Oficina de Ciencia y Tecnología. Cuando lo hacen en una oficina interna, como nosotros, necesitamos apoyo interpartido, por supuesto, y
tenemos más foco sobre el componente tecnocrático más que político. Entonces hay mucho trabajo sobre hacer resúmenes de evidencia y los asesoramientos para los legisladores, por supuesto, están presentes. Nosotros no podemos hacer datos de opinión, o sea, damos información, no opinión. Así que bueno, es bueno pensarlo de esa manera. La tercera opción, institucionalmente, son los servicios externos. Por ejemplo, pueden tener cuerpos fuera del Congreso que pueden tener una conexión formal y pueden proveer de su experiencia para dar recomendaciones que se unirán a los debates legislativos. Me interesa mucho que en algunos lugares hay una mezcla entre los otros, como Tapio decía, en Austria tiene una oficina interna y también tiene un cuerpo externo que provee de asesoramiento y que habla bastante sobre previsión a futuro. Así que no es una cosa o la otra. En algunos casos se puede unir los dos tipos de conocimiento. Y lo último, en cuanto a los tiempos. La industria y el ejecutivo, el gobierno, tienen sus propios tiempos que tienen que considerar, que son diferentes al de los legisladores. Cuando trabajamos en el Parlamento siempre insistí que hay un tiempo mínimo de 5 años de trabajo, porque ese es el tiempo parlamentario. En el contexto argentino, ustedes van a querer que su tiempo mínimo sea de 4 años en esta comisión, por supuesto, y para las posiciones, y para que los políticos puedan entender, cuando se explica, los políticos conocen el tema de los 4 años en los que tenemos que hacer uso del tiempo. Así que desde el principio es importante establecer los tiempos que vamos a tener para cada posición. Por ejemplo, si hago un cálculo general, si hice bien las cuentas, Argentina va a presidir el G20 en 2024. Entonces, esa es otra manera de hacer que estos tiempos sean más largos, que quizás en un contexto legislativo en el que normalmente tiene un tema tras otro, tras otro, tras otro, y en escrutinio, hacer que estos tiempos sean más tangibles para los políticos y que sean tiempos más a largo plazo, van a agregar valor a las aspiraciones a largo plazo y a las previsiones a futuro desde los parlamentos. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas